Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, hablar acerca de un tema que me tiene, desde luego, bastante obcecado últimamente, y es el del movimiento comunista en España y, sobre un poco, en concreto, sobre el Partido Comunista y su historia, ¿no? Hemos hecho unos cuantos programas, si no hablando de personajes como Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri y otros personajes importantes del sindicalismo español, pues bueno, quería hablar hoy acerca de lo que viene siendo el eurocomunismo, ¿no? Es una cosa sobre lo que hay cosas en internet, sobre todo artículos científicos y tal, pero desde luego no hay demasiado en el formato podcast y por tanto, pues bueno, he dicho, ¿por qué no? Vamos a dedicarle un rato a esto, que al final hay que divulgarlo también. Hemos dedicado además muchísimo tiempo a personajes del Partido Socialista Obrero Español. Hemos dedicado personajes importantes como, Azaña y otros como Largo Caballero, Prieto, Negrín y otros personajes. Y he dicho, oye, pues si hemos hecho algo sobre Dolores Ibárruri y sobre Carrillo, ¿por qué no vamos a hablar acerca del eurocomunismo? Que al final fue la última etapa de Santiago Carrillo, o al menos el proyecto que intentaron poner en marcha y que, digamos, pues lógicamente no llevó al Partido Comunista al poder, que nunca ha ganado las elecciones en España, pero sí consiguió en varias elecciones una representación relativa, ¿no? Pero entonces, pues vamos a hablar acerca de esta ideología y de, cómo fue sucediéndose el conjunto de hechos, ¿no? Bueno, lo primero de todo, este eurocomunismo es una ideología que viene discutir la teoría soviética sobre lo que debía ser el comunismo internacional. Viene, digamos, de alguna manera a sembrar una serie de disidencias con el PQS y viene sobre todo a instalar en la Europa occidental un comunismo que, digamos, que estuviera más de alguna manera más orientado a la ciudadanía de las democracias occidentales, ¿no? Es cierto que el éxito de este eurocomunismo fue bastante escaso, porque el Partido Comunista Español se tiene que diluir en Izquierda Unida y a día de hoy está en Sumar, con Gerardo Iglesias tras la dimisión de Santiago Carrillo. El Partido Comunista Italiano acaba también diluyéndose en movimientos conjuntos, en coaligados con democristianos y socialdemócratas, y el Partido Comunista francés, pues básicamente no tres cuartas de lo mismo, pero sí que pasa a ser un partido residual en Francia, que a día de hoy subsiste, pero que sin embargo pues no tiene una representación real, ¿no? De hecho, el Partido Comunista a día de hoy más importante me parece que es el Partido Comunista griego, que tiene 20 escaños en el Parlamento heleno, y que en estas últimas elecciones del 2023 pues tanto pues que ha tenido un auge relativamente importante, con un 7, no sé cuánto por ciento del voto. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de política, estamos para hablar de esta ideología, ¿no? ¿Qué es el eurocomunismo? Bueno, pues el eurocomunismo, según los libros que he consultado, que son básicamente, por ejemplo, Eurocomunismo y Estado, de Santiago Carrillo, publicado en el año 77, o por ejemplo, pues otros como básicamente las memorias de Carrillo, o diversos cuadernillos publicados ese mismo año sobre el Partido Comunista, sobre todo orientados a la militancia, pues vienen a fijar un poco los principios básicos, ¿no? El principio básico de este comunismo es el socialismo de la mayoría, propone además una revolución de la mayoría desde dentro del sistema democrático, y pues este comunismo fue además aceptado en el 10º Congreso del Partido Comunista. Entre estos pilares de este movimiento tenemos el internacionalismo, tenemos también el rechazo a la OTAN, que será un tema importante, sobre todo por el rechazo también a Reagan y a la política que estaban llevando en los años 70 de intervencionismo en países como Chile, por ejemplo, de Salvador Allende, y luego, por ejemplo, pues sí, también la independencia en torno a los estados, ¿no? Sobre todo, pues eso, en torno a la injerencia que estaba habiendo de potencias imperialistas
como es Estados Unidos, o de potencias imperialistas, pues eso, como las antiguas, digamos, potencias coloniales, en países, pues eso, sobre todo africanos y demás, ¿no? Por otra parte, además el eurocomunismo viene de alguna manera a fijar el hecho de que tienen que colaborar con los socialistas en pos de la preservación de la paz y de la revolución que proclaman, que viene a ser una revolución en el sistema democrático, ¿no? Por otra parte, además proponen un Estado laico y un socialismo, pues eso, en democracia, aparte de la defensa de las regiones y de sus pueblos. Además, básicamente rechazan la guerra como elemento de expansión y proponen, bueno, pues sobre todo eso, la paz en el mundo, en el sentido de que consideran que la guerra puede ser el fin de la humanidad, ¿no? Por otra parte, apuestan ya no solo por... sabéis que justo en la Guerra Fría hay, bueno, pues dos bloques, que son el capitalista imperialista de Estados Unidos y sus potencias satélites y aliadas, y luego por otra parte tenemos el bloque soviético. Pues en el caso de este eurocomunismo lo que viene es un poco a distanciarse tanto de unos como de otros para de alguna manera explorar esa tercera vía, ¿no? Que era la de los países no alineados, y sobre todo con la alineación con el tercer mundo. Por otra parte, la coexistencia pacífica con otros estados, aunque tuvieran un diferente sistema social. Y, por ejemplo, esto tiene sobre todo que ver, pues eso, con la lucha con la paz, que debe ser la lucha de la mayoría independiente. Sobre todo, pues eso, independientemente de su adscripción política. Hay un tema que es interesante, que a mí por lo menos me llama la atención, que es ese del no a la OTAN, ¿no? El no a la OTAN, como sabéis, el tema de la OTAN ha sido algo que al Partido Socialista se le ha criticado mucho y que en España pues ha tenido sobre todo un carácter político importantísimo. Sabéis que Felipe González al principio estaba en el no a la OTAN y luego posteriormente se hizo, bueno, pues cambiaron sus posturas al sí a la OTAN, y bueno, pues entramos en la OTAN a través de un referéndum en el que se votó sí a la OTAN. Y bueno, pues es algo que se critica mucho a Felipe González y al Partido Socialista. Pues en el caso del PCE y de ese eurocomunismo, consideran que la entrada de España en la OTAN convertiría a España en un país subsidiario sin capacidad de dirigir su política internacional. Luego, además, por otra parte, tampoco evitaría un golpe de Estado en caso de que los militares quisieran poner un gobierno reaccionario a cualquier bueno, pues movimiento hoy llamaríamos progresista. Y luego, por otra parte, es algo que divide a la opinión pública, como bien se comprobó luego en la propia referéndum de la OTAN. Y por otra parte, conllevaría que el Estado español, que además sobre los años 70 pues no estaba demasiado boyante, tenemos que tener en cuenta que justo ese momento es un momento de mucha inflación, de los pactos de la Moncloa, de sobre todo el intento, tanto por las opciones de izquierda, por las opciones de derecha, de buscar de alguna manera una forma de aplacar la inflación y sobre todo beneficiar el crecimiento económico. Pues querían buscar esa fórmula, y por tanto, pues el Partido Comunista y a través de esta ideología eurocomunista lo que viene de alguna manera es a bueno, pues condenar que eso al final sería un gasto muy superior, ¿no? La verdad es que es un tema que desde luego es apasionante, porque además tiene, desde luego, bueno, estos textos que he ido ojeando tienen muchas declaraciones de intenciones. Por ejemplo, apoyan la liberación de, o sea, lo que es los sandinistas, básicamente, en Nicaragua. Y digamos que desde lo que vienen siendo los cuadernillos estos que iban publicando a la militancia, que son los que yo he leído para, digamos, pues eso, hablar de sus objetivos, aparte de algunos artículos que me parecen también muy interesantes, bueno, pues apoyan a este frente sandinista para implantar el socialismo dentro de Nicaragua, ¿no? Por otra parte, también hablan de la independencia del Partido Comunista, ¿no? Sobre todo
en el sentido de que debe ser crítico incluso con su propia obra, y luego por otra parte que debe ser crítico desde la teoría y el marxismo, ¿vale? También es verdad que en esta época el Partido Comunista tiene no una crisis interna, pero sí desde luego lo que Felipe González llamó cabalgar en las contradicciones, que es básicamente que tuvieron que abandonar la, digamos, concepción del Partido Comunista como partido marxista-leninista, ¿no? Sobre todo esa segunda parte que de alguna manera pues llevó a mucha gente a desencantarse, ¿no? Y luego por otra parte, pues mira, citando los propios cuadernillos, se comenta que un partido que sufra la injerencia extranjera no trabaja para la clase obrera, ¿no? Entonces lo que hablan es eso, de evitar la injerencia extranjera para, bueno, pues de alguna manera tener esa independencia que pueda hacer que la lucha por la clase obrera y sus condiciones materiales fuera de alguna manera mucho más limpia en sus intereses. Por otra parte, habla también, como hemos comentado antes, de la unidad con los socialistas, ¿no? Esto es interesante porque el Partido Socialista y el Partido Comunista durante la transición tuvieron malas relaciones en el sentido de que el Partido Socialista veía lógicamente al Partido Comunista como un rival. Felipe González fue siempre muy reticente a pactar con, pues eso, básicamente con el Partido Comunista. Y luego, posteriormente, con Izquierda Unida, ya cuando Gerardo Iglesias y incluso tenemos al propio Julián Guita tuvieron, digamos, pues eso, esa posibilidad de apoyar o hacer oposición al Partido Socialista, que estuvo en el poder hasta el año 96. Y pues el eurocomunismo aboga por esto, por la unión con los socialistas, por esa revolución que, aunque entienden que los socialistas no luchan en torno a ello, creen que el Partido Comunista sí que puede ser la vanguardia de la mejora, por supuesto, de las condiciones materiales de la clase obrera. Por otra parte, instan a, digamos, a hacer diferentes pactos con el Partido Socialista. De hecho, tenéis Córdoba y tenéis otros ayuntamientos donde el Partido Socialista y el Partido Comunista fueron coaligados o tuvieron listas que se apoyaron entre sí para obtener bueno, pues diversas alcaldías y diversos municipios en España. Y luego, por otra parte, pues también las coincidencias, bueno, sobre todo porque hasta el momento había una serie de coincidencias principales, como el no a la OTAN, que luego cambiará. El paro y la inflación tenían visiones relativamente parecidas en torno a cómo solucionar estos problemas, y luego también en los pactos de la Moncloa, ¿no? La transición al final nos va mostrando que se van distanciando cada vez más y que el Partido Comunista, pese a que en el año 77, y lo tengo aquí, digamos, tiene casi, bueno, 1.700.000 votos, el Partido Socialista tiene 5.300.000, el PCE consigue 20 diputados, que es básicamente un 9% del voto, y luego posteriormente pues veremos cómo ya en transición en el año 77 van a obtener 23 diputados, que viene siendo un 10% del voto, con casi 2 millones o 200.000 votos más, casi 2 millones de votos en las elecciones, ¿no? Ya con Santiago Carrillo. De hecho, hay que decir que podemos decir que hasta comparando los datos, y lógicamente sin meternos en política, hasta la creación de Unidas Podemos, bueno, más bien de Podemos en sí, porque luego fueron cambiando el nombre de la coalición, el Partido Comunista con estos 23 diputados han sido los mejores resultados de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista hasta, pues eso, hasta la creación de Podemos y las elecciones que, si sois mayores, habéis conocido recientemente. Pasando al siguiente punto, el Partido Comunista con este eurocomunismo viene de alguna manera a ponerse como meta la lucha contra el capitalismo, que además en España consideran que es un capitalismo que está muy arraigado y que, bueno, pues puede ser derrocado de alguna manera o, digamos, venido a menos si los movimientos sociales apoyan esta visión que tenía el PCE de la, bueno, pues eso, de lo que era el Estado y por supuesto de la sociedad. También es interesante destacar el hecho, y esto lo comparte con el Partido Socialista en esa época, y es que
tanto el PCE como el Partido Socialista van a integrarse en los movimientos sociales, ya no sociopolíticos, pero sí sociales, para integrarse de alguna manera y hacer presión ante los poderes fácticos, digamos, de fuera del Estado. Porque luego, a partir del año 82, el Partido Socialista llega al poder, pero que, digamos, es una tónica de, entrar en las organizaciones o las asociativas, tanto sindicatos, que, bueno, esta es una organización sociopolítica importante, pero también en las asociaciones vecinos, clubes culturales, clubes de lectura y, bueno, pues cualquier tipo de asociación donde se compartiera, algún tipo de reivindicación social que pudiera, digamos, de alguna manera dar bombo al partido luego en unas elecciones a la hora no de conseguir votos, que supongo que también, sino también el hecho de incluir, digamos, las reivindicaciones de la sociedad, ¿no? Luego, por otra parte, el Partido Comunista apoyó las autonomías y, por supuesto, los regionalismos. Digamos que consideran que es, en torno a esto, preferible o más interesante que un Estado centralizado, ¿no? Bueno, digamos, más allá de lo que son, digamos, básicamente los objetivos de este eurocomunismo, sí que es cierto que hay un libro muy interesante, que es el libro de Estado, Eurocomunismo y Estado, de Santiago Carrillo. Es un libro de 200 páginas que además tenéis en Google. Si ponéis Eurocomunismo y Estado, lo podéis básicamente leer. Y es un libro interesante en el sentido de que pues habla de todo esto y, por supuesto, habla, por supuesto, de este eurocomunismo desde un punto de vista también filosófico, organizativo, y digamos que da una serie de pautas a los cuadros, ¿no? Es un libro de Santiago Carrillo a la sociedad para explicar un proyecto, pero también es un libro para los cuadros, ¿no? Y no solo cuadros del Partido Comunista, sino también, por supuesto, a los cuadros sindicales. Ahí tenemos a Julián Ariza, tenemos también a Alfredo Piñero, tenemos también a otros comunistas que van a estar dentro de movimientos sindicales y que son importantes. De hecho, decir que este eurocomunismo al final fracasa en España, la creación de Izquierda Unida es la creación de otra marca. De hecho, a partir del año 82 hay una 82-86 hay una discusión importante. De hecho, en el podcast de Anguita y Julio del diario.es se habla mucho sobre esto. El propio Anguita comenta que durante esos años hubo una intención de acabar con el Partido Comunista y bueno, al final no se disolvió orgánicamente. Sin embargo, sí que a día de hoy, de hecho, el Partido Comunista tiene 5 diputados en el Congreso, dentro de la marca de Sumar. Pero sí que se discutió el hecho de disolverlo para crear otra marca y al final, bueno, se hizo una cosa intermedia que fue no disolverlo, pero sí crear esa marca. Entonces, pues bueno, es cuanto menos interesante. Yo, en este breve podcast, quería hablar un poco de este eurocomunismo, ¿no? Y de cómo Santiago Carrillo, Pasionaria y otros líderes del Partido Comunista de aquella época estuvieron a la vanguardia, y recomendar 3 o 4 lecturas, pues eso, como las memorias de Santiago Carrillo, que hablan pues desde su llegada, bueno, hablan de toda su vida, pero bueno, desde su llegada a España hasta básicamente pues su retirada de la política en el año 86, más bien, porque después de su expulsión del Partido Comunista crearon el Partido de los Trabajadores de España, al cual, por cierto, si puedo, le voy a dedicar un programa, porque gracias a Jorge Carrillo, su hijo, al que entrevistamos aquí en el podcast, pues he tenido acceso a otros documentos que he ido comprando en bibliotecas de estas, o sea, en librerías de segunda mano, y que yo creo que vamos a hablar, porque es un partido que tuvo poca trascendencia en España, pero que desde luego es interesante para hablar, ya como pretexto, digamos, de la expulsión y esa purga que hubo en el año 85, si no recuerdo mal. Entonces, pues en cualquier caso es interesante. Tengo que decir también que, bueno, este tema, sin yo, digamos, ser un conocedor extenso del tema, lo hablo más bien desde un punto de vista divulgativo. Os animo, por supuesto, a leer lo máximo posible sobre el eurocomunismo, porque es interesante y porque al final es historia de España, no deja de serlo.
Y sobre todo os animo a, bueno, pues de alguna manera ver cómo este eurocomunismo y sobre todo cómo esta ideología del Partido Comunista entró en sindicatos como comisiones, que fue creado por el PCE, y sobre todo cómo, digamos de alguna manera, ciertos matices han ido sobreviviendo a lo largo del tiempo dentro de movimientos como Izquierda Unida, ahora, bueno, Podemos, Sumar y otros movimientos. Dicho esto, me voy a despedir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Os animo, por supuestísimo, a leer estas obras que os he recomendado. Más adelante haremos, digamos de alguna manera, no sé si algún debate o quizá algún tipo de vídeo explicativo, ya no solo hablando del eurocomunismo, sino del Partido Comunista de la Transición. Y bueno, pues yo por mi parte me despido. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast. Muchísimas gracias también por haber, pues por haberos suscrito, a los que os hayáis suscrito. Si no, os animo a hacerlo. Y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en iVoox, en Spotify, en iTunes y en otras plataformas, porque vuestra escucha es nuestra fuerza para seguir avanzando y, bueno, pues de alguna manera seguir divulgando la historia de España y, bueno, pues en este caso de personajes como el que, por ejemplo, como Santiago Carrillo, que ya que ha salido muchas veces en este podcast, pues lógicamente hemos ido haciendo a lo largo del tiempo en el programa, de Dolores Ibarruri o de otros personajes. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.